Buenas tardes, hola Nancy. ¿Cómo estás? ¿Cómo están las personas que se están uniendo? Ya casi, Oscar, ya casi, ya casi. Espérame un segundo que estamos aquí en detalles técnicos. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Echando Rulo, a una hora atípica, sui generis, a las 5 de la tarde. Lo hacemos siempre a las 7 de la noche y lo rotamos. Una semana Instagram, otra semana YouTube, en donde estamos transmitiendo temas de finanzas, de negocios, de economía de bolsillo y temas afines. Y por acá los temas un poco más relajados. Voy a quitar la canción. Un poco los temas más relajados porque la idea es que sea un espacio confortable, tranquilo, donde podamos echar rulo sobre distintos temas. Y hoy tenemos un tema muy especial porque tenemos a un escritor colombiano, exactamente de Ibagué. Él es comunicador social y periodista del Externado, si no estoy mal. Se trata de Óscar Godoy Barbosa, un escritor de cuentos y novelas que recientemente está lanzando en Colombia su novela Te acuerdas del mar. La edita Alfaguara y bueno, es una novela súper interesante, muy humana, sobre dos amigos que tienen orillas políticas, ideológicas distintas y que se encuentran en un escenario bastante humano. A propósito de este libro que yo lo compré, de hecho hace como 3 días, este libro que ya está en las librerías del país, vamos a rifar en este live 3 libros. Vamos a estar con Oscar echando rulo y pues vamos a hacer unas preguntas, así que les recomendamos quedarse hasta el final. ¿Con qué objetivo? Pues de que se lo ganen. Una persona que tenga inquietudes literarias, que le guste leer y demás, pues puede hacerse a este libro. Hola Horacio, hola Sandra, bueno, la gente que se está uniendo y ya llamo a nuestro invitado de hoy. Oscar, no te me vayas a escapar, acá estás. La historia de Oscar con este tema de Instagram es bien interesante. Ahorita estábamos, pero ¿por dónde? Tengo la tablet, ¿por dónde me meto? Bla, bla, bla. Pero bien interesante porque esto es una tecnología que llegó para quedarse y tenemos que aprender a manipularla. A veces nos cuesta mucho. Por acá nos dice Sandra que quiere un libro, pues bueno, tienes que quedarte hasta el final. Oscar tiene clase a las 6, entonces este live va a ser como medio express, pero le vamos a preguntar lo que es, así que pueden aprovechar para ir haciendo sus preguntas. Oscar, si me estás viendo en este momento, pues conéctate, ahí estás, a ver si la logramos, a ver si estás, vamos a ver. No puede unirse, ahorita lo lograste, no sé qué pasaría. Si quieres, hazme la solicitud por la cámara de video o si no, me va a dar un yello aquí, mejor dicho. No, mentiras, eso no va a pasar. Y les voy contando un poco sobre esta novela. Con esta novela, Oscar se ganó un premio en Buenos Aires que se llama Premio Eñe. Se lo ganó el año pasado. Buenas tardes, Luis Enrique, Carolina Velandia. Les cuento nuestro tema de hoy. Es la entrevista con el gran escritor colombiano. Ahí estás. ¿Cómo estás? ¿Cómo Por va fin. todo? Por fin, Bien, yo bien. era, no, la tecnología nos atropelló. Muy bien. Hay que escribir sobre eso, Oscar. Sí, 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 ¿Qué más? ¿Cómo definitivamente. estás? Muy bien, Yo aquí sé que ando. estamos un poco contra el tiempo, pero tenemos muchas preguntas por ahí
comentarios de tu libro y vamos a hacer una rifa de, bueno, 3 rifas de 3 libros, Oscar. ¿Cómo la ves? Muy Mejor bien. dicho, más promocionado para dónde. Y bienvenido a Espérate, voy a Echando prender Luz. una luz porque creo que estoy en contraluz y no se ve casi nada. Y un poquito, estás un poquito en la penumbra. Bueno, les cuento que Oscar fue profesor, bueno, fue compañero mío en la República hace varios años, Oscar, cuando Hace ya tú tiempos. eras editor, no me acuerdo si de Domingo o no me acuerdo, pero periodismo económico. ¿Cómo fue ese salto, como antes de entrar con el tema del libro, ese salto del periodismo eh, a la literatura? Fue un salto tremendo, ¿no? Del periodismo económico, que además es bien denso y bien eh, exacto. ¿Cómo fue para ti ese tránsito? Yo diría que el salto fue distinto. Primero fue, yo siempre estuve con la escritura, en realidad. En realidad para mí lo del periodismo económico apareció por el camino, por una urgencia laboral. Cuando yo llegué de París, de estudiar literatura latinoamericana allá, el primer puesto que se me apareció, y pues yo estaba urgido, fue en la República. En la República Ah, fue el entré como, primero, sí, entré como porque acá corrector de Sandra está estilo. diciendo que la prensa, Entré como, Sandra Mateus. ah, no, eso fue después. Yo entré a la Ah, República, fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue en la República como corrector de estilo y al poco tiempo, como a los 6 meses o algo así, me propusieron para hacerme cargo de una fuente y manejar, a empezar a hacer periodismo. Así fue como empecé en el periodismo. En realidad eso no estaba en mis planes iniciales. Y acabé sí, trabajando un montón de años en periodismo, como 13, 14 años casi. Pero yo por detrás siempre he sido escritor, yo siempre escribía en mis tiempos libres, en las madrugadas, en el tiempo que me eso, dejaba el periodismo, que era poquito, pero aún así escribí. Y así escribí los primeros cuentos y novelas que ganaron premios, al lado eso con el leía periodismo. yo, perdóname, tu primera novela fue escrita casi que, mejor dicho, a las patadas, porque estabas trabajando como periodista y en tus ratos libres, que eran las madrugadas, podías escribir. Y con ese libro te ganaste si no estoy mal, el premio de Pereira. Cuéntanos si quieres Sí, un poquito. eso fue una novela que se llamaba Duelo de Miradas. Fue la primera novela que escribí completa. La empecé a escribir en París, pero me demoré como 5 años en terminarla porque el periodismo no da tiempo. No, mentiras, más tiempo. Como, en realidad, yo diría casi 10 años. Entonces, Ajá. estando, yo me fui de la República, luego di muchas vueltas, regresé a la República, que fue cuando nos conocimos contigo, ya en esa segunda estancia mía en la República. Yo Y de era ahí una bebé, fue, valga la aclaración, era una bebé. claro, creo que estabas como recién salida de la universidad, si mal no recuerdo. Sí, algo así. Y entonces en la República, en mi regreso a la República, fue cuando ya le di fuerte a la novela, la terminé y la mandé a concursar y se ganó el concurso. Eso fue una sorpresa para mí. Yo decía, bueno, pues esta novela no creo que tenga muchas posibilidades por la forma como fue escrita y todo, pero se ganó ese concurso y ahí fue donde yo empecé a pensar que de pronto estaba en el lugar equivocado. Esa fue tu campanita de alerta para Eso tomar la decisión. y un premio que también me gané en cuento, con un cuento que se llama Mis jueves sin ti. Ambos fueron más o menos por la misma época. Y ahí se dio la coyuntura feliz también de que Isaías Peña me llamó a que le ayudara como profesor del taller de escritores. Que es Entonces, bien emblemático el taller. Es una institución en el mundo literario. claro, claro, y pues para mí era una oportunidad inmejorable de estar con el maestro Isaías y de aprender mucho de él y de seguir explorando la literatura. Y fue cuando decidí dar ese gran salto del periodismo a la escritura. Qué Entonces interesante. la docencia me permitía estar como en ese mundo totalmente consumido, porque la docencia de creación literaria es una maravilla, porque uno está siempre pensando en términos de cuentos, de novelas. Y bueno, pues se dieron muchas coincidencias felices y logré entrar a la Universidad Central y ya concentrarme más en lo que a mí de verdad me apasiona, que es la escritura.
Qué interesante, Oscar. Y leyendo tu novela que acá la tengo, se llama La Edita Alfaguara, ¿te acuerdas del mar? Eh, Esta novela se ganó un premio, el premio Eñe Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En el 2019. 2019, sí. Y, y bien interesante porque es como la historia del conflicto, pero con unos personajes muy humanos. Está Corso, está Diana, está Don Luis, está Betsabe. ¿Qué te inspiró a hacer esta historia? ¿Fue la vida cotidiana o cómo te llegó la idea? ¿Cómo fue ese proceso de creación de Te acuerdas del mar? Pues fue una exploración que fue saliendo poco a poco, ¿no? A mí me interesaba mucho como explorar ese tema de las transiciones de esa historia colombiana que siempre está marcada como por un ciclo muy perverso entre un proceso de paz que no resulta o que se cumple a medias y que luego vuelve y empieza el conflicto con las cosas que quedaron mal hechas de ese proceso de paz. Eso no es de ahorita, aunque ahorita está pasando, pero eso viene de atrás. La historia colombiana está llena de procesos que se culminan o se malacaban o lo que sea, y de alguna manera vuelve y se siembra la siguiente violencia. Y en eso estamos todavía. Eso por una parte. Y por otra me interesaba mucho en esas transiciones qué pasa con las personas que se desmovilizan, ¿no? Que regresan a la vida civil, dijéramos, después de que han estado en el conflicto. Y un poco explorar cómo el conflicto pues las afecta, ¿no? Cómo queda marcado en ellas como una huella que no se puede borrar. Entonces me interesaba mucho explorar como esas dos situaciones, esas dos realidades, y empecé, como ya he dicho en otras entrevistas, empecé a hacerme preguntas, ¿no? ¿Quién podía ser el personaje que representara eso que yo quería mostrar? Entonces pensé en alguien que estuvo vinculado a algún grupo armado y se desmoviliza, pero no del todo, está allí como en la clandestinidad todavía. Y a partir de ahí fueron surgiendo como los demás personajes, algunos como Diana, como la protagonista, no estaban en mis presupuestos iniciales, pero en la escritura se volvió muy importante y al final pues creo que acabó siendo uno de los personajes más reconocidos de la novela. ¿Y ese proceso cuándo empezó, Oscar? ¿Cuándo fue, digamos, el momento en que dijiste, bueno, quiero escribir una novela sobre este tema? ¿Cuándo vino el proceso de creación de los personajes? ¿Cuánto duraste también escribiéndola? ¿Cuánto dura ese proceso de creación? Yo suelo ser un escritor lento. Esta novela la empecé a escribir más o menos en 2016, o sea, ya casi, bueno, 3 años cuando la entregué al concurso. Sí, más o menos fueron 3 años. Como te digo, empecé poquito a poco, fue una novela que se fue como pensando a medida que iba avanzando. Yo tenía una idea general, pero no tenía los detalles de cómo iba a desarrollarla. Entonces, planteándome preguntas, creo que la metodología fue esa. Bueno, ya tengo el personaje, ahora ¿cómo hago para que este personaje salga de las sombras y empiece empiece a saberse de él? Entonces fue cuando surgió la idea de la primera escena de la novela, Que fue la del taxista, que es bien dura, o exacto, sea, que es, sí, claro, es una escena que impacta mucho. Y luego, bueno, ya está él en el hospital, ya tiene un vecino de aquí habitación. Ahora, ¿de qué van a hablar? ¿Qué se ponen a hacer este par de dolientes? Ambos están completamente destrozados físicamente. Entonces, también empezó a surgir, ahí fue cuando me puse a pensar qué podían hacer. Pude haberlos puesto a ver televisión, pero ahí se cortaba el diálogo, ahí no había posibilidad de nada. a ver No, Netflix, no. Tal cual. con televisión no hay diálogo, yo necesitaba que hablaran. Entonces fue cuando se me ocurrió y fue surgiendo esa idea de que uno de los personajes le cuenta al otro historias. Y así poquito a poco fue surgiendo, se fue tejiendo toda la trama de la novela.
que es muy humana. O sea, uno piensa antes de leerlo, bueno, es un libro sobre la violencia, sobre la guerra en nuestro país, sobre dos mundos antagónicos, pero uno se pone a leer el libro y son historias con personajes de carne y hueso, con, de hecho, muy escrito de una manera muy bonita, muy humana, muy cercana, muy pensando en ese otro, ¿no? Eh, en esa persona Sí, que, independientemente de su filiación. Dime. yo quería salirme de la circunstancia política y violenta, dijéramos. Eso era el contexto, pero eso no iba a ser el centro de la novela. La exploración siempre fue hacia adentro de los personajes. Eso creo que es lo que hace que haya como tanta cercanía con ellos, tanta intimidad con lo que les pasa, con sus pesares, sus pérdidas, sus tristezas, sus alegrías, todo lo que les pasa es lo que construye la novela, en realidad, más que las referencias a los hechos violentos y demás. No Finalmente lo sabemos ni que en qué surge en la época, ¿no? novela, Perdóname, no, no sé ahí la época. tengo mucho, eso es una cosa que también eso es absolutamente intencional, yo no quería que se ubicara en un momento específico, pero uno siente que ahí está la historia colombiana, ¿no? Independientemente de que no haya referentes exactos de fechas o nada, ahí están pasando las cosas que han pasado y que siguen pasando en este país. Eso, y fue intencional, no quería que la novela quedara localizada exactamente en algún contexto exacto. No, me interesaba que quedara esa amplitud, que la novela de alguna manera representara todo lo que está pasando en Colombia desde hace 200 años. Muy bien. ¿Y los personajes, digamos, los construiste a partir de algún personaje, algunos personajes que te llamaran la atención? Por ejemplo, Corso, ¿en quién te inspiraste? Que es uno de los protagonistas. No, en nadie en específico. Fue una construcción, totalmente una construcción, pensando en unas premisas, ¿no? Como te decía, la premisa Sí. de aquel que ha estado en la guerra y está en la paz a su pesar y no está conforme tampoco con la situación en la que vive, ni con lo que está pasando. Es una persona que no está bien en lo que está, ni en lo que dejó de hacer, está en una inconformidad absoluta sobre sí mismo, está en una indefinición también de muchas cosas de su vida. Y a partir de como esas premisas se fue consolidando el personaje. Sin, Interesante. sin un referente real, no tuve ningún referente real específico para pensar. Oscar, estos temas de lo que sucede en el país te siguen inspirando para publicar novelas, cuentos. Yo leía en alguna parte, por ejemplo, que tú estás preparando alguna obra en la pandemia. Me imagino que tuviste muchísimas oportunidades y espacios para darle rienda suelta a la creación. No sé si nos adelantas un poco sobre si vas a seguir con temas afines o va a ser algo totalmente distinto lo que nos sorprenda próximamente y para cuándo está también. Yo siempre he tratado de que cada nueva novela sea muy diferente de la anterior. No me gusta como encasillar lo que vengo escribiendo. Las dos primeras novelas fueron, digamos, muy intimistas, muy de tipo, eh, como historias de amor, como historias de lo que vive la gente en la cotidianidad, pues, de la La vida tercera fue de sobre la la gente toma del común y Palacio de corriente. Justicia. Exacto. Sí. Y en la tercera di un salto, en la segunda también, pero es otra mirada sobre el amor, pero muy diferente, muy opuesta a la primera. En la tercera fue cuando me salí de eso que era como mi zona de confort y me metí en un tema muy delicado como es la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero. Ahí ya di un salto total, radical. Luego vino, ¿te acuerdas del mar? Que ya es también con el conflicto como trasfondo, pero con esa exploración humana de la que hablábamos.
Y la que viene, no, yo todavía no puedo dar spoilers. No, Por pero un ahora, poquito, lo único que una, puedo decir, ya está casi listo. Le faltan puntaditas, pero ya está. Me rindió mucho por la pandemia, creo yo. claro. ¿Y Eh, qué es una temática va a novela que tener? explora, se ubica también, dijéramos, en un contexto colombiano, contemporáneo, violento, pero la exploración no va por ahí tampoco, va más hacia otras Ok, dimensiones más ok, distantes de la realidad dura, pues. sí. Oscar, digamos que a este espacio entran personas que están vinculadas con el mundo de la escritura o personas que no. Personas que quieren escribir y personas que dicen, no, todavía me falta mucha tela para moño. ¿Cuáles son esas recomendaciones que haces para los nuevos escritores? Por ejemplo, no sé, tú consumes todo tipo de literatura, qué recomiendas, por dónde empezar, qué hacer, qué no hacer y cómo nutrirse para contribuir en esa creación literaria. Pues yo llevo ya 20 años dando los talleres de la Universidad Central, el taller de escritores. Valga Trabajo la cuña. también con, valga la cuña, trabajo también con los talleres que hace Lidartes, talleres distritales y locales. Y he dictado talleres en muchos otros lugares para hablar de esto, de la creación literaria. Pues yo creo que la formación del escritor tiene como varios caminos. El primer camino esencial es la lectura. Leer mucho, leer muy diverso, leer de todas las épocas, leer de todas las tendencias, de todas las Y géneros. hasta lo que no nos gusta, Oscar, hasta lo que uno dice Claro, que pereza. de todo eso se aprende, de todo eso se aprende. Eso es como es como acumular una cantidad de materia que va quedando en cada uno de nosotros. Y de todo eso, además que es un estímulo, ¿no? Ver cómo otros han resuelto cosas, cómo nos apasionan, cómo nos atrapan en sus historias. Eso también nos dice, yo quiero hacer eso. Ujú. Entonces, todo eso ayuda a formar al escritor. Lo otro es, pues en estos tiempos que ya hay tanta facilidad, cuando nuestros escritores del siglo pasado o comienzos del antepasado, perdón, y comienzos del siglo XX hasta los años 80, los escritores se formaban solos, sin escuelas. Hoy día pues ya tenemos talleres distritales, locales, públicos, privados, de todo tipo. Y es bueno tomar un taller porque un taller, dijéramos, le entrega a quien quiera escribir pues la caja de herramientas, ya organizada, ya pensada, ya depurada, dijéramos. Y eso es una gran ayuda. Tomar un taller sirve muchísimo porque te da te pone en el camino, dijéramos. No te resuelve nada, el taller nunca resolverá nada, pero sí te plantea todos los caminos que puedes explorar. Y lo Porque te siguiente, aprendes ¿sí? ¿cómo? No, no, Y no, lo que uno si- en un taller aprende como a ver muchas maneras de contar las cosas y que no hay una única forma. Y a ¿no? leer autores que de pronto nunca vimos en el colegio, en la universidad y demás. Los talleres te dan Claro, como más amplitud y más claro. discurso. Te abre, te da a conocer autores que de pronto nunca habías conocido, te pone a leer temas que de pronto no te habían interesado y de pronto los encuentras apasionantes. Puedes leer ciencia ficción, aventura, erotismo, realismo, bueno, tantas formas de escritura que hay. Y todo eso te enseña, todo eso te forma. Y decía que el tercer componente esencial pues es la misma escritura, es escribir, es arriesgarse a escribir, así uno no tenga todavía nada claro, pero empezar a escribir, calentar el brazo. Eso es Oscar, eso está como chévere un lo de calentar entrenamiento. el brazo. Y en los talleres, leer delante de los compañeros, así uno diga, me van a juzgar, me van a criticar, no importa. Digamos que el ejercicio también es vencer ese miedo interno y esa voz que le dice a uno, miércoles, hay gente más dura que tú
o no vas a ser capaz, o sea, es luchar contra esos demonios. No sé cómo lo Claro, ves tú, esa oralidad en que contribuye a que uno se suelte. claro, eso también ayuda, eso también es otra cosa que propicia el taller, y es la posibilidad de salir uno como de su zona segura, de estar uno siempre solamente confrontándose con uno mismo, sí, y de ver cómo lo que uno escribe es percibido por otros, que eso es esencial en la experiencia del escritor, ¿no? Confrontar la propia escritura con los lectores, finalmente de eso se trata. Y el taller es un micromundo en el que eso se propicia, y eso además pues en un ambiente amable entre personas que están todas en las mismas, con las mismas preocupaciones, con los mismos miedos, con las mismas curiosidades. Entonces creo que por eso también los talleres tienen Muy interesante. esa gran De ventaja. hecho, dice, por aquí dice Sandra Mateus, que tú la conoces, dice, te encuentras con personas que tienen el mismo interés y se crece con la escritura en conjunto. Por aquí también Claro. está la central, DQ Central, bienvenidos. Dice Marce Alfo, el taller de escritores de la Universidad Central ha sido una de las experiencias más maravillosas que he tenido. Lo mismo dijo alguien por acá, Pipo Vargas. Y lo digo yo porque también lo tomé. Sí. Contigo además. Muy interesante, Oscar. Pero realmente uno puede pensar que en estos tiempos de lecturas Pero cortas, que la gente... te hago una anotación que también es ¿Cuál? importante. Los ¿Cuál? ¿Cuál? talleres son útiles, pero no hay que volverse adicto a los talleres. Hay Muy personas que se interesante. quedan haciendo talleres y talleres y talleres y al final no se deciden a despegarse. Se vuelve también como una especie de relación de dependencia. Si no hago taller, no escribo nada. Y no Hay que publica. tratar de que el taller es importante, te da herramientas, pero no te quedes ahí. Hay que salir del taller y hay que dejarlo atrás. Es una etapa, pero hay que seguir ya en la exploración de cada uno. Y lanzarse a concursos, Oscar. ¿Cuántos concursos has contado tú que hay de literatura, por lo menos aquí en Colombia, que la gente podría aprovechar y lanzarse con cosas? ¿Cuáles son esos Eh, concursos que valen la pena? Pues hay de todos. Están los que organizan las entidades estatales, que son unos concursos muy serios, el Ministerio de Cultura, el Instituto de las Artes, el IDARTES. Esos concursos son muy serios, con jurados muy calificados, muy bien evaluados y digamos que hay con muy buenos premios, además, buenos premios en Perdón, dinero paréntesis, y en hablando de premios, publicación. vamos a rifar 3 libros aquí para que no se desconecten en este live. Continúa, discúlpame. Pero al lado de eso, pues hay concursos que organizan entidades culturales, está el del grupo La Cueva, está el de Pupiales, el Premio Ciudad de Pupiales. Hay concursos en Medellín, hay varios concursos, en Montería hay otros concursos, hay distintos concursos que son valiosos, pero además ahora con esta maravilla del Internet uno puede acceder a concursos en todo el mundo y muchos ya reciben, la mayoría ya reciben los cuentos en medio magnético, es decir, por internet, uno participa por internet, manda el cuento o la novela. Ya no hay que, porque antes tocaba enviar el paquete, que eso costaba un montón de dinero para mandarlo hasta España. Ya, Bueno, ahora ya es no, más rápido. ahora manda uno el archivo por un correo electrónico y ya. Y hay concursos, hay una página que se llama escritores.org, por ejemplo, que ustedes pueden mirar. Ahí salen, cada mes hay 30, 40 concursos en español, del mundo hispanoamericano. En España hay montones de concursos, grandes, pequeños, y uno puede, la mayoría no tienen límite ni de edad ni de nacionalidad, ya son abiertos a quien quiera. Pues así fue como yo participé en el concurso de Clarín. Bueno, ahí sí me tocó mandar el paquete en físico, pero ahí reciben en ese concurso, que es un concurso pues muy conocido en América Latina, en esa ocasión participaron 500 y pico de autores de toda América Latina. Impresionante. Oscar, ¿y la bolsa de premios o los premios ya económicos como tal han venido creciendo o son
más concursos simbólicos o hay de todo un poco? Hay de todo. Eso depende del músculo financiero del organizador. Cuando son Ah, el IDARTES y el Ministerio de Cultura, los premios son bastante buenos, me parece que son muy buenos. Hay entidades privadas que también entregan buenos premios, hay otras que entregan un premio, pues, dijéramos, digno, no grande, pero un buen premio. A veces el premio incluye la publicación por parte del concurso o a veces en acuerdo con una editorial. Entonces, sí, hay distintas modalidades. Hay otros que solamente es el reconocimiento y la publicación, por ejemplo, no entregan premio en ok. dinero. Pero a veces eso conviene porque ganarse un reconocimiento en un concurso que tenga buen nombre, pues eso puede ayudar mucho en la carrera A del escritor. monetizar, a monetizar un poco, ¿no? Pues digamos, como a Sí. generar, a crear marca como escritor. No sé cómo, Ujú. si eso son como las millas que uno acumula, entre más premios, pues más, no sé. Pero eso no es una, yo creo que la lógica de los negocios no funciona en la literatura. Uno puede ganarse muchos concursos y al final no lograr publicar nada. Ok, Eso ha pasado. Hay escritores que se han ganado todos los concursos, pero no logran tener calado en una editorial o publican cosas muy limitadamente. ok. Hay otros que nunca han ganado nada y resultan ser autores con mucho éxito editorial. Entonces, esto no es una regla. En el arte literario no hay reglas. Eso es muy difícil. Ok, perfecto. Antes de, quería preguntarte, es que Nancy Ocampo nos escribe, ella es periodista, eh, de hecho está en España, entonces gracias por estar acá porque estaba como trasnochando. Dice, ¿qué tanto talento has encontrado a través de los talleres que has realizado? ¿Tenemos una beta por explorar en ese sentido? Sí, mucho talento. Hay mucho talento. Siempre, yo llevo, por lo que te digo, más de 20 años ya. Empecé en el 99 dictando talleres y he conocido montones de personas y muchas muy talentosas que escriben, además que muchas veces me dejan sorprendido porque de un día para otro o de una semana para otra escriben unos cuentos magníficos. Yo digo, pero ¿cómo hacen? Yo me demoro 6 meses para hacer un cuento. Hay gente muy buena, muy talentosa. Eh, Y no y tienen eso que ser periodistas, o sea, hay de todo. no, los talleres los toma, el único requisito para tomar un taller es que quiera escribir. Puede ser médico, abogado, psicólogo, contador. Este semestre en el taller que estoy dictando tengo filósofos, contadores, Pucha. matemáticos, ingenieros, ahí hay de todo. Lo único es que quieran escribir. Ahora, también en Colombia hay carrera, ¿no? Hay una sola carrera que es la de la Universidad Central de creación literaria, solamente una. Y Y hay una algunas maestría. maestrías, y hay una maestría también en la Universidad Central, otra en la Nacional, otra en EAFIT de Medellín, Acá y tenemos una no odontóloga conozco más. escritora. Mira, muy bien. Marce Alfo, Marce Alfo es odontóloga. odontóloga. Y un Sí, contador, claro. un trader hablando de, no sé, alguien que escriba sobre el Bitcoin, pero de una manera distinta. O que uno pudiera aterrizar la economía y volverla a literatura. Sería maravilloso, Oscar. O sea, Claro. pensar, Todos los pensar en... temas, no hay ningún tema prohibido en la literatura. Todo se puede trabajar. Aún los más estériles. Uno podría tener yo digo, pues una carrera que es tan árida como la contaduría, que yo he dictado clases para contadores y me encuentro unos personajes maravillosos. No son tan Eh, cuadriculados como uno no, creería. al contrario, como que ellos aprovechan el espacio del taller para expandir, para salirse de esos cuadros y hacen unas cosas increíbles. Oscar, como yo sé que tienes clase, quiero hacerte unas preguntas puntuales cortas y proceder a la rifa de los libros. Listo. ¿Qué escritores, porque esta sí me la pidieron, mejor dicho, que te la preguntara?
escritores que te han marcado y escritores que tú creas básicos, indispensables leer en estos tiempos. Uy, esa es una pregunta súper amplia. Yo tengo montones de Puede ser lectores, mujeres de, también. de escritores favoritos. Por Ajá. ejemplo, Virginia Woolf es una de mis autoras de cabecera. Hace poco descubrí a Margaret Atwood, me encanta. Alice Munro, me encanta. Leímos. John Coetzee. ¿Cómo? John Coetzee. Bueno, pues nuestro boom latinoamericano, todos, ese grupo de escritores lo sigo y lo seguiré queriendo muchísimo. No, yo creo que Marvel. he Mujeres pasado por colombianas. muchos amores. ¿Cómo? Mujeres colombianas que tú digas, por ejemplo, Marvel Moreno, Marvel Moreno es excelente escritora. Pilar Quintana, que acaba de ganar el premio Alfaguara, es una escritora Los Abismos. Sí, poderosísima. Mm, muy buena historia. Y La Perra, tiene dos buenas. Tiene ya, y son más. Yo la conocí por una No novela más. que casi no se conoce, que se llama Cosquillas en la lengua. Yo dije, aquí hay una escritora interesante. Fue su primer libro, y ahí ya se le veía el potencial. Y sí, lo ha ido confirmando cada vez más. Ya No, no la es como lista un es muy espacio tan larga. vetado. La lista Por- incluye a Kafka, la lista. ¿Cómo? ¿Qué dices? no es tan vetado, es que uno escuchaba en estos días, veíamos unas declaraciones de Plinio Apuleyo diciendo que Mabel Moreno no hacía buenos libros. Entonces uno dice también hay como mucha, no sé, misoginia de alguna manera entre los más veteranos. No sé si eso todavía pasa, Oscar. Eso ahí hay Hay de cosas todo. personales que es mejor no entrar en ellas. Ah, ok, ok. Bueno, ¿qué dices antes de proceder a la rifa? ¿Algún ritual para escribir y otras recomendaciones finales para escribir, aparte de leer y de nutrirse de todo lo que puedas sin discriminar? Rituales personales. Mi único ritual es estar en un lugar, no mentiras, iba a decir tranquilo, pero yo cuando hacía periodismo yo podía escribir en una sala de redacción, que es el lugar El más escándalo, sí, ruidoso total. del planeta. No, yo creo que es disposición de ánimo y, y yo creo que es útil lo que decíamos del brazo caliente. Cuando uno tiene el brazo caliente puede escribir en cualquier lugar sin ningún problema, ¿no? Brazo caliente significa no dejar pasar Las eh, ideas. los días sin escribir, los días, las semanas, los meses. Muchas veces muchas veces me dicen, no, yo empecé mi novela, pero el trabajo y no sé qué, y hace 3 meses no la escribo. Esa no es una buena, ahí ya se empieza a perder el ritmo Es como el y es muy gimnasio. difícil volver. Exacto, eso Es es el como ir gimnasio. al gimnasio. Ujú. Sí. Ok, interesante. Bueno, vamos con la primera rifa, Oscar. ¿Qué dices? ¿Qué pregunta vas a hacer para que la primera persona que la responda se gana este, este libro, que es la última obra tuya, ¿Te acuerdas del mar? Los únicos que no pueden participar son las personas que están en el exterior, o a no ser que podamos mirar alguna manera de enviárselos. Pero pueden participar, Listo. no hay problema. Entonces, como Tendría que ver con lo que hemos conversado en este con lo que rato, hemos ¿cierto? conversado, hemos hablado de dónde sacar ideas para escribir, hemos hablado de escritores, hemos hablado de rituales para hacerlo, hemos hablado obviamente de tu libro, pero muy por encima. Hemos hablado de la temática del libro, no sé, algo que se te ocurra. Eh, Pensemos por ejemplo, ¿cuál es la temática central del libro de ¿Te acuerdas del mar? La temática más preponderante, digamos, que El más primero que resuena. responda se lleva este libro. Antes de que Oscar me jale las orejas porque va a llegar tarde a clase. ¿Quién responde?
Oye, ¿están muy tímidos Se a quedaron ver, pensando. proceso de paz, dice Claudia. No, El esa no conflicto es en la. Colombia, dice Marcela. Esa está, Claudia pero dice no paz. es. Vivian dice Colombia, pero ¿qué de Colombia? ¿Cuál es la historia? Conversar para liderar. Dos pacientes internados en un hospital se hacen amigos. Está cerca. La violencia en Colombia. La violencia en Colombia. El conflicto armado y el reencuentro de actores, dice Pipo Vargas. ¿Cuál es más cerca? Podría ser, pero no sé si hay alguna respuesta más precisa. Dejemos a Pipo Vargas Pipo de- Vargas es ganador de uno de estos libros. Quedan dos. bueno. Solo dos preguntas. ¿Qué crees? A ver, la otra No sé. podría ser, ¿cuáles son los tres ingredientes para quien quiera ser escritor? Tres ingredientes para ser escritor, de los que hablamos aquí. Sí, los A tres ver, más importantes. los tres más importantes. Pipo está muy contento. Escríbeme por interno, por favor, para detalles de envío. ¿Quién responde? ¿Quién responde? ¿Quién responde? Porque es que la anterior también la respondieron. Dice Víctor Solano, historia, pasión y disciplina. No, hablamos de tres cosas claramente. A ver, Dice conversar para liderar, ganas, leer, pasión. Santalejo dice la disciplina, el talento, la inspiración. no, eso no lo hablamos. Nunca hablamos de inspiración. Esa pregunta está difícil. Va a tocar, A tocar. va a tocar reducirla. ¿O la puedo hacer yo? ¿Puedo hacer una pregunta? Eso, claro, habla tú. Una, uno de los personajes principales del libro, de Te acuerdas del mar, lo mencionamos al comienzo de este live. A ver quién se lanza. Mencionamos dos personajes. Mencionamos dos. Dice Lorena, disposición, brazo caliente y constancia. Dice conversar para liderar, Diana. Diana, conversar De para pronto es liderar. más, lo que dice Valen Bernal es leer, no dejar de escribir y explorar. Yo creo que esa se acerca. ¿Esa sí era? Sí. Perfecto. Entonces, Valen Bernal, por favor escríbeme por el interno. Eres otra de las ganadoras de este libro, el último Y ahí libro de... está Conversar para liderar, Diana y Corso. Eso fue. ¿Ahí quién fue el primero? Ah, Con- perdón, mentiras. Claudia. Liderar. Conversar para liderar fue la primera. Entonces gana. No sé si estás de acuerdo. Conversar para liderar, Valen y Pipo. Son los tres ganadores de los libros de Oscar Godoy. No, antes de Conversar para liderar estuvo alguien ¿Quién? más. Alguien dijo Diana. Lo dijeron después. A ver si ustedes me ayudan. Ustedes que están ahí viendo la pantalla. Conversar para liderar, dijo Diana. Después dijo Claudia, Diana. Ah, no, entonces sí, Conversar para liderar, esa es. Conversar para liderar es la otra ganadora y bueno, ya tenemos los tres ganadores. ¿Algún mensaje final, Oscar? Y la pregunta de siempre. No, dos. Una, ¿vale la pena autopublicarse? Y número dos, ¿se puede vivir de ser escritor? Se puede Pregunta de vista autopublicarse. económico. Autopublicarse es uno de los caminos. Recordemos que James Joyce, cuando no pudo encontrar editor para el Ulises, semejante libro tan importante de la literatura, él lo autopublicó. Y miren, ese libro sigue siendo un libro paradigmático de la tradición de la literatura. O sea, no es. A veces hay personas que miran eso de la autopublicación como una cosa que no se debe hacer, que uno en principio lo debe publicar. Pero no es un camino prohibido y se puede hacer una autopublicación muy bien hecha y llegar a lograr cosas muy importantes con la autopublicación. No ha sido mi camino, pero pues es un camino válido.
¿La otra cuál es? La otra, ¿se puede vivir de ser escritor, por lo menos en Colombia, o hay que combinarlo siempre con algo? En Colombia es muy difícil. Tenemos casos, algunos casos de personas que viven de la escritura solamente, eh, pero se pueden contar con los dedos. Eh, por eso la mayor parte de los escritores colombianos se ganan la vida con un oficio, con algún oficio, y tienen la escritura como su oficio de fondo, pero pues eh, no pensado como una actividad que sea absolutamente rentable. Es muy difícil generalizar, dijéramos. No es Ujú. sencillo, no es sencillo. Cada caso es diferente, hay miles de casos. Eh, pero también se ha dado el caso, se ha dado el caso de personas que logran vivir de lo que escriben. Y tenemos Oscar, y la ejemplos. ultimita, ¿vas a mencionar quiénes? ¿Algunos casos? No, no, no vale la pena. La ultimita, ¿qué estás leyendo ahora? Que más o menos, alguien preguntaba también por interno, ¿cuántos libros te estás leyendo al año, a la semana? Y bueno, ¿qué te está gustando ahorita en términos Estoy de literatura? leyendo a un autor que me encanta que se llama Richard Ford, un autor Ujú. norteamericano, muy bueno. Me estoy leyendo un librito que me llegó en estos días de una escritora que también viene del periodismo económico, Cristina ¿En Valdés. serio? ¿Cómo se Cristina llama? Valdés. Cristina Valdés. Ah, Me mandó Cristina. sí, me mandó Ok. su libro y me está gustando mucho. Es un libro muy sencillo, muy bien escrito. ¿Qué otra cosa me estoy leyendo? Estoy leyendo como varias cosas al mismo tiempo. Me leí hace poco Margaret Atwood, la historia de la criada, muy buena novela. Me he leído algunos libros de cuentos que me han llegado en estos días. Estoy por leer a Eduardo Tálora, el ganador del premio de novela del Ministerio de Cultura de hace 2 años. Ah, eso es muy Eh, importante, seguir a los ganadores de claro, premios. estar enterado de los que están ganando. Me leí también no hace mucho Los abismos de Pilar Quintana. Ay, Este es año muy leí, bueno este libro, bueno, muy bueno. estoy leyendo hartas cosas. No, pues buenísimo, Oscar. Te quité 5 minutos de más. Espero que tengas Bueno, mucha suerte en tu clase, muchos éxitos en las ventas de tu libro y esperamos noticias de la nueva novela. Y gracias por estar en muchas Echando gracias. Rulo. Y A entonces, ti, una invitación para todos, si les gusta la novela, hablen bien de ella, rieguen la bola, hay que confiar en el voz a voz, ese es un medio de difusión de la literatura muy importante. Entonces, si sí, la leen y si la disfrutaron, recomiéndenla, que eso ayuda muchísimo. Y bueno, eh, pues muchas gracias por el espacio, Alina, y nos estaremos viendo. bueno, un abrazo. Que estés Un muy bien. abrazo. Saludos a todas a las personas que se conectaron. Chaito. Esto queda Chao. guardado.